Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. Soy Edu Bayo, que junto con Marta Montaña llevamos desde febrero del 2021 produciendo episodios de la confluencia entre digital y automoción, como bien sabéis los que nos escucháis, que cada vez son más y muy agradecidos por el seguimiento y por el feedback. Hicimos un episodio que concretamente es el número 44, por si queréis coger la referencia, que hacía el SEO desde una perspectiva muy introductoria. Tuvo muy buena acogida y estuvo muy interesante. Los temas que se trataron eran básicamente conceptuales, introductorios al inicio. Y siempre nos quedó un tema como una espinita diciendo, debería haber venido la persona que vamos a entrevistar hoy, pero en aquel momento pues no pudo y lo que hicimos fue, pues ya lo haremos más adelante, pero no será otra vez para repetir otra vez una masterclass como aquella, sino que lo que vamos a hacer es meternos bastante más en el barro, pero también con perspectivas de futuro. Y para ello nos acompaña Alexis Sánchez, que es el CEO de 20Lab. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aunque no estuviste en ese episodio, que me supo fatal, porque digo, oye, tendría que estar y tal, pues hoy estamos muy contentos porque hemos tenido las interacciones en los últimos meses y en los últimos años y varios momentos en los que hemos estado charlando, tanto porque había un cliente común con servicios por tu lado y servicios por el nuestro, o unos clientes comunes con la actividad de SEO que haces. Pero yo siempre he podido hablar contigo y digo, Alexis sabe, ¿no? Alexis sabe. Y lo que queremos hoy es desgranar el mundo del SEO, pero sobre todo en el tema de automoción. Y ya que, como aquel que dice, pues ya que estamos, vamos a hablar del futuro del SEO, porque hay unas tendencias que han salido y unos cambios tecnológicos que vale la pena comentar, que todo a su tiempo. Antes que nada, ¿quieres presentarte a la audiencia, decir lo que haces, que hace 20Lab? Y de esta manera empezamos el episodio en sí. Pues sí, genial. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme aquí al podcast, que llevábamos allí ya un tiempo a ver si lo encajábamos. Gracias a ti. No, gracias a ti. Vamos, súper. Yo estaba también remolón, llevaba un tiempo que ya sabes que no voy a eventos y demás. Entonces estaba un poquito remolón. Bueno, yo soy Alexis, para el que no me conozca, pues tengo una agencia de automoción, ¿vale? De marketing online, pues integral. Hacemos, pues evidentemente, posicionamiento SEO, también hacemos campañas, páginas web. Y bueno, pues estamos desde hace ya casi 15 años. Vamos, yo empecé con 17, además, directamente en compraventa. O sea, en el sitio ideal, pues que luego hemos ido creciendo hasta formar la empresa. Lo que pasa es que tú de base profesional tienes conocimientos informáticos, ¿no? Exactamente. Yo soy ingeniero informático superior y bueno, eso también, pues, por así decirlo, perfila el tipo de agencia que tenemos y la experiencia mía actualmente desde como CEO de la empresa, pues sí que tengo ese conocimiento, ese perfil de haber realizado todas esas fases de pues ya sea de posicionamiento web, de hacer una campaña, de consultoría, de todo esto. En la especialización de automoción, ¿encuentras que tu agencia tiene una ventaja competitiva? El hecho de solamente trabajar un sector, como el SEO es una disciplina muy amplia, ¿no? Igual, pues sí igual sí que hay que recordar que es el SEO, que son las técnicas que se usan para captar tráfico orgánico directamente de buscadores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no quiero hablar de conceptos. El que quiera
Ujú. hacer un barrido del SEO, nivel básico y tal, que vaya por favor al capítulo Bueno, 44 antes de escuchar lo que vamos a entrar. Porque hoy hay materia dura, pero bueno, vamos allá. vale, básicamente al final podríamos decir que el SEO es la parte en los resultados de búsqueda. Aquí en España, pues es Google, en otros países pueden ser otros buscadores, pero que no es de pago. Entonces ¿De están acuerdo? primero los anuncios que se pagan y luego pues lo demás es tráfico SEO, que se llama también orgánico. Correcto. Respecto a si tenemos ventaja, y esto es muy gracioso porque es que no falla, ¿no? Siempre que inicio una conversación Bueno, es la típica pregunta que te tienen que hacer, porque, No, digo que no, o no, sea, no, a ver, no- llama a una agencia SEO, entonces hay agencias SEO sí. que te optimizan un sitio de viajes o un Ujú, sitio de e-commerce o lo que sea, y una web ujú. de automoción, y luego hay esta 20 Lab que es SEO de automoción, ¿no? Exactamente. Yo me refiero, no falla lo que la siguiente, por así decirlo, chascarrillo que te voy a contar, que es lo primero es nos encuentran, ¿no? Al final nosotros nos buscan porque como ven a todos nuestros clientes posicionados y la verdad que hemos tenido mucho éxito en copar las primeras páginas, ¿no? Pues la gente lo ve y dirá, jolín, si todos estos clientes están en posición y lo lleva a Ventelab, pues será por algo, vamos a llamarles. Y la siguiente pregunta es, pero si es que trabajas con todos los clientes de automoción. Dice, ¿cómo vas a decidir si a mí me pones arriba el primero o el segundo? Digo, mira, ojalá yo tuviese ese micromanagement de poder decidir en esta palabra quién va a dónde va. Entonces, mi respuesta siempre es la misma, es decir, tenemos ventajas, evidentemente, porque ya nos lo tenemos todo conocido, es decir, todas estas fases que hacen las agencias grandes de keyword research, de todo eso es que lo tenemos en la cabeza y lo sabemos perfectamente. Pero luego sí que es verdad que tienen miedo todos los clientes porque decir, ostras, si están con todos los clientes. Y al final, ¿Y qué le respondes? pues que primero yo no tengo ese micromanagement, nosotros vamos por tiempo, es decir, somos una agencia en que el tiempo que dedicas, y luego ahí están los resultados. Si contratas a alguien que es de gafas, pues no tiene ni idea, es que nosotros no lo sabemos todo perfectamente. Ujú. Y luego, pues bueno, acaban contratando, les acabamos posicionando y están contentos. Eso hasta que llega el siguiente y nos hace la misma pregunta, que siempre es como muy curiosa, ¿no? Muy bien. Va, venga, vamos a entrar en materia. ¿Qué hago? Empiezo a preguntar cosas y me vas Venga, lanza. respondiendo. Sí. Tengo tantas preguntas. A ver, Bueno, yo me he preparado un gran café aquí que me voy a tomar ahora con vosotros. eh, a ver, ¿cómo lo haríamos esto? Vamos a abrir el primer capítulo, venga, va. ¿El SEO rentable? Vale, mucha gente se lo pregunta y es una pregunta lícita, ¿no? Porque tú puedes empezar a hacer campañas y desde el primer minuto estás viendo la rentabilidad, ¿no? El SEO, que yo siempre lo digo, y el SEO bien hecho es algo que lleva tiempo y es una estrategia a largo plazo, ¿vale? Tengo clientes que se lo están planteando, incluso Alexis, es que con todo lo que viene en el futuro de la IA, de si ahora viene tal, sigue rentabilizando. Yo os voy a poner un ejemplo. Bueno, tengo un par de ejemplos de clientes, no voy a decir cuáles, ¿vale? Pero que no están muy contentos con los resultados que le damos de SEO, ¿vale? Y yo le explico, son clientes que son grandes y cuando hago esta cuenta, pues digo, mira, si no estáis contentos, digo, es que es para mataros. Entonces, para que os dé una idea, nosotros como cuando queremos saber si el SEO es rentable, lo que hacemos es, vale, si quisiésemos conseguir este tráfico de otra manera, ¿cuánto nos costaría? ¿No? Y al final, si el más cercano al tráfico SEO es, evidentemente, las campañas de Google Ads. Ujú. Entonces, cogemos del cliente, vemos cuánto está costando, le está saliendo el coste por clic. Imagínate que le está saliendo el coste por clic en search importante, ¿vale? Porque en display, en banners y demás puede salir más barato, pero cogemos ese coste por clic. Tenemos que diferenciar lo que se paga cuando haces campañas, lo que pagas por las cajas de búsqueda que salen arriba Exactamente, en el normalmente buscador. en el monte del buscador cuando escribes una palabra clave, o lo que pagas en display, que son todo lo que son formatos gráficos que aparecen en otras partes vinculadas a la red de Google, pero que no es en el buscador. El buscador no, de momento, no presenta resultados gráficos. Exactamente. Pues bueno, pues para este cliente, que es un ejemplo para que entendáis si sigue siendo rentable o no, anualmente le salía que esa inversión que está haciendo en posicionamiento SEO le saldría 340.000 euros al año. Lo que pasa que, de la manera que lo dices tú, es como si él, si no hiciese SEO, no tendría visitas orgánicas. Y yo creo que es lo que aporta además el tener la actividad SEO. Vale, muy importante que nosotros siempre, cuando hacemos todos los datos y hablamos de posicionamiento SEO, aunque no es del todo correcto, ¿vale? Pero nos gusta hacerlo, separamos lo que es el SEO de marca
Es decir, que alguien te busque en el buscador pues por tu nombre, ¿vale? Que eso Correcto. no es del todo SEO, ¿vale? Sí que es verdad que influyen unas en otras, pero si estás buscando a una empresa, Autos Pepe, y aparece la palabra Pepe, eso nosotros no lo contamos. O sea, que solo tráfico natural, ¿vale? De Que se puede... palabras que no tienen la marca del concesionario, del Exactamente, que compraventa. es por así decirlo, términos genéricos Bueno, luego de... volveremos a este tema porque el Ujú, otro día sí que tuve una conversación muy interesante con una persona del sector de ujú, automoción y luego hablamos de esto, que es ujú, lo que es el tráfico que te ponen en la barra de búsqueda, que te ponen tu marca, que puede influir que vaya o no vaya más tráfico porque te buscan más veces o menos. Pero ujú. eso lo dejamos para luego. Pero Vale. el comentario que te he hecho yo es porque si no fijas lo que tenía al principio, Ah, no, claro. no te puedes no te puedes atribuir, o sea, los proyectos SEO que generan tráfico Ujú, orgánico es sobre un punto de partida que no es cero. Normalmente, oye, a no ser que fuese una web súper penalizada o nueva de cero, que eso también ujú. hay que tenerlo en cuenta. Vale, eso es Pero importante. Nosotros hay siempre... una indexación natural de una web hecha que si no Ujú, hay errores garrafales, pues hará su trabajo. Entonces viene una agencia SEO y lo que hace es pegarle un ujú, subidón de visitas que si no las tendría que comprar. Y ujú. creo que ese es el valor, ¿no? Cuando dices Exactamente. Nosotros siempre... 340, cuando dices, yo qué sé, eso, hemos hecho 300.000 euros de Eso es... equivalentes de tráfico. Exactamente. Nosotros siempre contamos, evidentemente, del punto de partida y luego a dónde Mm. vamos. ¿Vale? Vale. El punto de partida luego te puede... Que eso si quieres hablaremos. Hay algunas preguntas, ¿no? De cómo medir el posicionamiento SEO. Eso muchas veces juega en nuestra contra. Por ejemplo, ha venido todo el tema de la pandemia. Es decir, nosotros cuando hacemos SEO no producimos visitas, producimos posicionamiento. Ujú. Luego tiene que ver si la gente lo busca o no. Si estamos en pandemia, estamos en crisis, la gente no se compra el coche, no lo busca, aunque estemos posicionados en Vale, primero. pero eso es la totalidad del sector. Exactamente. Pero Entonces, bueno, imagínate te que nosotros me... entramos antes de la pandemia y decimos, oye, el ah, cliente tiene 1000 visitas. va- Voy a conseguirte 5000 y de ya, repente al mes siguiente están en cero y dices tú, ostras, cuidado. a ver, Que... dejemos este tema para luego cuando tengo la Ujú. batería de preguntas Venga. que, con tu permiso, te van a entrar una detrás de otra de todo el tema de proyectos SEO. Porque la Ujú. respuesta a la pregunta es si el SEO es rentable, evidentemente va a salir la palabra depende. Pero para mí hay una manera muy que dices tú que estoy bastante de acuerdo, que es si tenías esto y ahora tienes esto, el diferencial orgánico que tiene que ver no con las búsquedas de palabra de marca, sino con las búsquedas de palabras que ya veremos qué tipo de palabras clave, ¿no? Las keywords famosas, Ujú. se tienen que trabajar y acunde si lo tuvieses que haber tenido que comprar. Es decir, Ujú. en una medición por coste de oportunidad es muy fácil saber que un proyecto sea rentable o no. Ujú. Pero eso me lleva a Impo- la siguiente pregunta, Alex. Vale, importante. Quería recalcar otra cosa antes Dime, de dime. continuar en esta. Sí, 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 Otra de sí. las cosas por las que el SEO es muy rentable, cuanto más tiempo llevas haciendo SEO, eh, la inversión que haces y el trabajo que haces te va consiguiendo más visitas. En las campañas no. Es decir, si yo invierto 5000 tengo Sí, 5000 pero si mañana invierto cero, si paras, paras. Y el SEO, exactamente. genera vamos a decir, a ver, Un mal dicho, acumulable constante. tienes un fondo de comercio. Entonces tú lo que Claro. tienes ahí es, vas metiendo Ujú, eh, esfuerzo ujú. y mañana no metes esfuerzo, pero tienes visitas orgánicas. Si mañana Exactamente. cierras el grifillo de visitas, pues no tienes visitas en campañas de pago. Exactamente. Es así de claro. Eso Ujú, está claro. Y ahora viene otra pregunta, es decir, has introducido la variable tiempo, es decir, cuanto más tiempo hagas SEO, más rentable te sale aquel esfuerzo inicial. Esto solo se explica si entendemos que el SEO tiene una joroba de esfuerzo y costes muy grande al principio y un mantenimiento posterior más plano. Y si no haces eso, es muy difícil tenerlo. ¿Tú estás de acuerdo con este perfil de curva de esfuerzo a aplicar en un sitio? Es decir, todos tus proyectos SEO tienen como una entrada inicial más de mover una cosa muy grande y luego ya mantener que siga girando la rueda. Es decir, es un tema de inercia que luego ya va, pero al principio tienes que hacer mucha fuerza para que despegue, o cómo funciona. ¿O es una cosa vale. lineal? Para nosotros es una cosa lineal. Yo siempre, es verdad que hablo del camino del desierto,
que es un poco desagradable tanto para el cliente como para nosotros, que cuando entras a trabajar en un proyecto, esto SEO, o sea, lo que es Google, eh, tarda en considerarte y en darte los premios, ¿vale? Y muchos de los premios van respecto cuando hace un cambio de algoritmo Google, que a lo mejor hace 3 o 4 al año o hace 10, pero tú estás trabajando y evidentemente tú no empiezas a trabajar el primer, el segundo mes, el tercer mes y dice Google, pues mira, genial, qué bien está le voy a poner por delante de Cochesnet. Eso no funciona así. Es decir, oye, Cochesnet ya tiene su histórico y es difícil. Pero nosotros lo que hacemos es un constante, ¿vale? Es decir, a lo mejor al principio crecemos más lento, habrá zonas en las que hay una subida, literalmente también hay bajadas, porque esto no está solo en el sector, es decir, si alguien hace las cosas bien o entra un nuevo player pues no solo tienes que seguir subiendo y mantener, sino que recuperar caídas, eso es así. Pero para nosotros es más bien lineal. Es decir, nosotros no nos paramos y siempre hay. Tengo clientes con los que llevo trabajando 12 años Pero, y todavía que- vamos a cotas más altas siempre pero el de crecimiento. esfuerzo inicial de puesta en marcha y todo, o bueno, luego si quieres intentamos Ujú, describir las fases de un proyecto SEO en ujú. automoción, pero ¿no te da la sensación que al principio despega poco y luego de repente un día sube mucho el tráfico, pero tú pusiste mucho más esfuerzo al principio Sí, porque eso es luego ya así. es más un tema de mantenimiento? Es decir, la puesta en marcha, Ujú, es una cosa especialmente pesada para las agencias SEO que desarrolláis proyectos, porque hay ujú. que hacer el típico, bueno, si quieres entramos ya en las fases de proyecto SEO, pero si quieres descríbelas y quien las escuche entenderá que al principio hay que hacer mucha tarea de situación inicial, ¿no, Alexis? Como el Ujú. primer, es decir, de dónde venimos y qué objetivos hay que conseguir. ¿Quieres explicar las fases del típico proyecto SEO en automoción? A ver, depende mucho del cliente y de la fase en la que se encuentre. Sí que es verdad que, como dices, nada más entras al inicio Vale, y pongamos que nunca ha tenido agencia SEO y luego me haces el caso cuando había una agencia SEO. vale. Porque son dos cosas que al menos nosotros vivimos cuando desarrollamos proyectos web Ujú, muy distintas entre sí, que es, viene una agencia SEO que no, perdón, viene una agencia SEO cuando no había agencia SEO antes, ni había el foco puesto allí, o había una agencia que no funciona o que se considera que no funciona, que se puede hacer mejor, y vienes tú con un proyecto nuevo. Si quieres, vamos a hacer ujú. los dos caminos y vamos a entenderlo un poco Mira, mejor. yo te paso a ti la bola, porque nosotros no somos no hacemos lo que normalmente hace todo el mundo, ¿vale? Si quieres explica, porque tú además tienes también conocimiento en SEO, explica cómo se suele hacer, además has conocido agencias y yo te explico cómo lo hacemos nosotros porque no es nada similar a lo que se suele hacer en el sector. Entonces, Sí, prefiero que... nosotros nunca hemos hecho proyectos SEO, hacemos Ujú, webs. Las webs van con un constructor de sitios web de Inventario Pro que lo que hace es permitir hacer más económico cosas que se hacen en el mismo sector. ujú, El típico ejemplo que ponemos siempre es el mismo, que es hacer un motor de búsqueda de coches. Siempre son los mismos campos, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces tienes que hacer un motor de búsqueda, pero pues, vas y haces un motor de búsqueda de coches. O el típico botón de reserva con el proceso de reservar, pues lo haces una vez y entonces ya sirve. Por eso se hacen, no nosotros, casi todo el mundo construye, en vez de hacer un sitio web único, pues hace constructores. Básicamente nosotros montamos un constructor de sitios web. Vale. Y en esa parte de allí, la lógica que tiene el código para que el sitio indexe bien y que sea indexable ya está implícita en el código. ¿Vale? Lo que pasa que hay que elegir las palabras clave, hay que elegir cómo quieres posicionar. No es lo mismo un cliente que trabaje, por ejemplo, solamente furgonetas que un cliente que trabaje tal. Entonces nosotros lo que le decimos al cliente son 4 cosas básicas que no vamos a hacer, o sea, que vamos a hacer relacionadas con el SEO, que son muy de pregunta-respuesta para que el sitio cuando nazca, ya nazca indexable con las palabras que el cliente quiere. Pero eso no es hacer SEO. Eso no es ujú. hacer SEO. Hacer SEO quiere decir lo que tú vas a explicar que es hacer un proyecto SEO. Nosotros lo que le dejamos es listo para que venga. Entonces, ¿qué más suele pasar, al menos en los proyectos de inventario pro, cuando el cliente tiene una determinada envergadura? Es verdad que tenemos unos protocolos en los que hacemos una checklist de puntos y los dejamos todos finos y el sitio es altamente indexable, además con bastante calidad si el cliente encima tiene un dominio antiguo, etcétera. ¿Vale? Eso sería
lo que nosotros decimos, que le llamamos incluso pack SEO básico, pero nosotros no hacemos el trabajo de SEO y de monitorización. Es la carcasa de código que tenemos montada con la información que nos da el cliente, genera unos resultados bastante aceptables para muchos, suficientes, por el esfuerzo que va a suponer si tiene que invertir en SEO, y para otros es un buen punto de partida para que, ahora sí, venga un experto, muy pocos en automoción, un experto in-house, muy pocos, y algunos con una agencia de fuera. Y entonces viene la agencia y entonces la agencia desarrolla un proyecto de SEO entendiendo los límites del código, si está hecho con el constructor. Y luego el otro campo que tenemos, que son las webs a medida. Si hacemos webs a medida, ese código es mucho más abierto y mucho más libre en lo bueno y en lo malo. Quiere decir que si hay que hacer algo, se tiene que hacer por primera vez en una web que no está hecha con el constructor, y eso es más costoso, más tiempo y es más dinero. ¿De acuerdo? Entonces los clientes eligen dónde quieren ir. Hay algunos que quieren web propia y otros que la quieren que funcione bien y que esté bien encajada dentro de un constructor que no para de evolucionar. Que yo creo que los dos modelos tienen pros y contras. Pero cuando viene la agencia al proyecto, hay que partir del software que se tiene, que es el web a medida con código del cliente o el constructor de web. Ese es el caso que nosotros vivimos como productores de sitios web, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí nos suele pasar que la agencia que viene lo primero que hace es un punto de partida que siempre es posterior a que nosotros hacemos esa checklist básica para ver dónde está todo. Que eso es lo que me gustará que si te apetece desarrolles un poco, que es cómo determinas tú el punto de partida de un proyecto. Y después, a partir de ahí, viene una serie de optimizaciones y luego viene un mantenimiento, ¿vale? Son como tres fases muy marcadas, que es fijar la posición inicial, desarrollo de primeras medidas y mantenimiento y evolutivos, ¿de acuerdo? Básicamente son como tres fases. Eso es lo que nosotros vivimos en el lado de colaborar con la agencia SEO que viene o con la persona que nos va pasando medidas. Pues a ver, eso es lo típico, ¿vale? Y lo que suele pasar, ¿no? Es que se cogen una batería nada más empezar, se cogen, pues, hay herramientas que te sacan todos esos informes, además que son todos clavados, ¿no? Empiezan a sacar un montón de robots y te sacan una documentación del copón que tardan en hacerla, pues a lo mejor dependiendo de la agencia, pues un mes, ¿no? Y luego te crean un documento brutal de 80 páginas, se lo pasan a los desarrolladores y como tú dices, ¿no? Ese es el punto inicial que dices tú que hay mucho trabajo. Que quede claro que para nosotros eso es, que lo digo ya, eso es inservible. O sea, eso en manos de un programador se traduce en cero acción. No, y además que yo lo llamo... O sea, que quede claro, todos los que nos escuchan, que cuando nos entregan informes automatizados de 100 y pico páginas, no sé qué, el accionable de eso para el que va a hacer el código es cero. Cero. No hay, si no son cosas concretas, que además yo ya he visto tus informes, si no son cosas concretas de pon esto aquí, quita esto allí, no hay manera de accionar nada. Pues bueno, eso es lo que se suele hacer, ¿no? Y yo eso es lo que llamo SEO de libro. Y esto siempre que... Porque al final no hago yo el SEO, ¿vale? Siempre lo hace alguien de dentro y siempre salgo con la frase y siempre me dicen, pero bueno, no te entiendo, Alexis, que es SEO de libro, ¿no? SEO de libro es todo lo que puedes encontrar en una herramienta automática. Para eso no necesitas un experto en SEO. Si yo me voy a una herramienta, me saca, ay, pues este tal. No, yo lo que quiero saber es si es un título corto, pues que me digas tú el nuevo título. No me envíes ahora a mí al desarrollador que diga, sí, es el título corto, hazlo tú. ¿Vale? Entonces, te pongo un caso muy concreto de un cliente que recuperamos, que nos pasaron, ¿vale? Que estaba trabajando con otra agencia. Y llevaban 3 meses trabajando. Y le digo, bueno, envíame todo lo que se ha hecho. Total, que me envió un pifostio de documentos y le digo, bueno, ¿y qué habéis hecho? Digo, ¿has hecho algo? Digo, mira, pues Alexis, la persona dice, no sé lo que han hecho. Digo, ¿pero han tocado la web? Dice, no. Digo, pues entonces, digo, lleváis 3 meses, digo, el SEO se está cayendo, no es que esté plano, sino que va para abajo. Y se han montado aquí la cábala, que está muy bien, pero al final lo importante es crecer. Entonces nosotros lo que hacemos es, pasamos de todo eso, ¿vale? Hacemos un fee mensual y la web esté como esté. Y yo esto siempre lo digo cuando empezamos con un proyecto, tanto para mí como para el cliente, lo importante, bueno, para el cliente y muchas veces para el responsable de marketing, ¿no? Que dice, ostras, yo me arriesgo aquí a hacer una inversión de SEO que suele ser cara, ¿vale? Que tengo que estar mes a mes gastando y todos los meses a mí el director me va a pedir cuentas. Y es decir, oye, primer mes, ¿qué ha pasado con el SEO? Nada, nos hemos gastado el dinero, no hemos crecido. ¿Qué ha pasado el segundo mes? Entonces nosotros lo que hacemos es
nada más entrar, acciones muy concretas, nos da igual cómo está la web. De verdad que yo me he encontrado de todo, webs desastrosas a nivel de código, de programación, de todo, pero que se puede posicionar y que hay ciertas palabras clave que puedes posicionar. Entonces nosotros lo que queremos son éxitos rápidos, cortos, iniciales, para que todo el mundo esté más relajado, para que el cliente vea que el SEO puede funcionar y nosotros también tengamos esa libertad de decir, bueno, vale, mira, los 2, 3 primeros meses no han sido vacíos en generar una documentación de la hostia, en darle trabajo a los programadores para 4 meses y olvidarnos y, como tú dices, estar en la parte plana descansando sin hacer nada y esperando a que los demás trabajen, sino que nosotros es un trabajo continuo todos los meses y siempre queremos que el cliente incluso nos diga, oye, mira, esto voy a tardar, imagínate, 3 meses. Digo, pues mira, no lo hacemos ahora, lo hacemos más tarde. Entonces nosotros somos como mucho más dinámicos, es mucha intuición y es mucha experiencia de lo que te digo, de las personas que estamos en 20 Lab, de no coger el SEO del libro y hacer todos esos documentos, sino con nuestra experiencia y con algunos truquillos, ir posicionando rápidamente, ¿vale? Y luego en el diario, por eso te digo, el trabajo no se acaba, que es lo que dices tú. Te envían ese documento, ya está toda la web más o menos bien a nivel de lo que te No, envían no, las a ver, herramientas y ya me quedo parado. nos miramos el documento y lo leemos. Lo que pasa es que Ujú. no se puede comparar a lo que hemos recibido alguna vez cuando hemos sido nosotros, por ejemplo, el productor de web, vamos a decir, y tú la Ujú. agencia SEO, otras agencias SEO con las que estamos trabajando, que son fantásticas, Ujú. dan el documento que necesita el programador para actuar, que es cambia esta página, pon aquí esto, pon aquí lo otro, y ya vienen con el to do. Es, oye, tienes que hacer esto en esta página, tienes que hacer esta página, o tienes que hacer una arquitectura un poco distinta para que recoja esto, o tienes que crear un componente para meterlo en esta página que tenga unos enlaces, ¿qué tal? Son cosas muy concretas que entonces es dicho y hecho, ¿no? Ujú. Eh, pero te lo juro, o sea, es que hay veces que, o sea, me ha llamado una agencia, me ha entregado este informe y me reenvía el informe, digo, mira, ya sé con qué herramienta está hecho, y dice que la web no indexa bien. Y ya Así. está. Y, Y ahí y tienes. Y te digo, pues bueno, para eso lo saco yo. me han dicho que me han dicho que tu casa no está bien ordenada. Y entonces tú dices, vale, ok, pues nada. Entonces, sí que es verdad que ahí nosotros, normalmente la tipología de cliente que hay ahí es como muy concreta y no va a poderse permitir un proyecto SEO, entonces es relativamente fácil hacer una lista de comprobaciones. Y en ese caso nosotros, por ejemplo, si hay algo por lo que sea que en su momento no se preguntó o ha cambiado, que a veces han cambiado los objetivos, se lo corregimos y para adelante. Y luego hablando de proyectos SEO, a mí me gustaría preguntarte de nuevo, ¿cómo sabes o cómo te dice o cómo sabes tú o cómo sabe el cliente que estás haciendo bien el SEO? Porque se confunde la palabra perdón, la keyword de búsqueda en la que el cliente desearía posicionar el primero con el éxito del proyecto. Y yo creo que tú tienes una perspectiva distinta, además siempre me la has defendido. ¿Tú cómo sabes que se está haciendo bien el SEO? ¿Qué es lo que te lleva a decir que el SEO está bien o está mal? Porque al final vamos a la anécdota, que es aquella palabra clave que posicionas bien o no, y eso Ujú. parece que va bien o va mal, y tú dices que no es así. Ujú. ¿Cómo sabes tú que un proyecto está haciéndose bien a nivel de Pues a ver, SEO? hay que mirar varios KPIs, varias variables. Entonces, la actual está muy clara, es decir, oye, estoy recibiendo conversiones por SEO, ¿no? Esto es como cualquier otra inversión, la que haces en Cochesnet, la que haces en SEM, pues al final miras qué tipo de contactos te están llegando y que sean de calidad, ¿vale? Eso es lo del día de hoy. Ya para empezar, mucha gente falla en esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo veo muchísimo, y a nosotros nos pasa, que nosotros hacemos web y de repente pues el cliente quiere hacer posicionamiento SEO con otra empresa. Y de repente desaparecen y nos dejan de dar información. Lo único que nos piden es acceso al WordPress, el blog, para que entendáis, y empiezan allí a meter contenidos. Y es verdad, el blog empieza a posicionar, pero como has comentado tú, ¿no? ¿Por qué palabras clave? Entonces esas palabras clave, pues a lo mejor es, oye, ¿cómo llevar al bebé? Que siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Pero la sillita del bebé en vacaciones, pues ese no falla en agosto, ¿no? Y luego en invierno los neumáticos. Pero eso te va a traer clientes. Al final tú le das al resultado y ves los gráficos con el cliente, así tenemos 200 palabras en el top y antes teníamos 100.
Entonces hay que mirar muchas variables, ¿vale? Entonces yo lo que siempre aconsejo es que si no te están dando cambios que hacer en la web, cuidado, ¿vale? Esto pasa mucho. Es decir, como tú dices, que llegan a un punto en el que están más o menos calmados en el sentido de que no hay mucho trabajo que están dando la agencia de SEO. Eso es o porque, lo que te digo, están haciendo link building, que si quieres luego también hablaremos de lo que es las compras de enlaces, que eso es muy cómodo pero muy peligroso, porque para la agencia es muy barato comprar enlaces y que crezca. O directamente se están haciendo posicionamiento blog porque no quieren enfrentarse a la agencia de desarrollo y hacer cambios en la web, que es donde nosotros siempre decimos que es donde hay que hacer los cambios. Entonces yo diría que variables que hay que ver, evidentemente, los contactos que te están llegando y luego tener muy en cuenta que los datos que te pasan no te los creas, porque cada agencia te pasa los datos segados, lo que le interesa a ellos. Y hay muchos datos que puedes ver en SEO para ver si creces o no creces. Entonces están las visitas, que lo que te digo, siempre habría que quitar las visitas de marca, que eso se puede hacer en la herramienta de Search Console. Y luego lo que son las palabras clave posicionadas, que esto también a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? Pero es decir, oye, tú es muy cómodo ir con la temporalidad de lo que es la venta de coches. Entonces yo estoy quieto sin hacer SEO, yo sé que en enero me va a subir el posicionamiento y se lo voy a decir al cliente, luego me baja. No, oye, cuidado, hay que ver lo que está posicionado y el tráfico será ya el que sea, pero las palabras clave que están en el top 10, es decir, en primera página, son las que te traen tráfico. Y luego importante, que esto para nosotros, en lo que yo llamo el camino del desierto inicial, ver las que están en las 10 primeras páginas. Para pasar a primera página tienes que pasar por las otras. Si tú ves que el top 100 va creciendo, las 10 primeras páginas, significa que el futuro del SEO llegará a primera página y estás haciendo el trabajo bien, aunque a día de hoy no tengas ese tráfico porque no estás en primera página, pero vas viendo el futuro. Entonces yo creo que eso son variables clave. Y no creerte nada de lo que te digan. Es decir, hacer pues un estudio básico, coger tú las herramientas como director de marketing de tu empresa y sacarte tus datos, porque en SEO lo que te digo, y yo lo veo muy a menudo, es que te dan los datos que le interesan. ¿Qué herramientas recomiendas? Quizás no tan, bueno, en el lado de agencia, pero sobre todo en el lado de las que acabas de mencionar. ¿Cuáles son las? Evidentemente, Google Search Console, que es Sí, pues el medidor interno más fiable que tiene la propia herramienta, que es Google Search Console. ¿De acuerdo? pues hay mucha gente que no la conoce. Google Search Console, cuando voy a la agencia no la tienen instalada y se la tengo que instalar yo. Yo diría Google Search Console, porque además es, por así decirlo, el buzón central donde Google te va también a decir qué cosas, por ejemplo, si te penalizan, te lo informa allí. ¿Vale? Esa herramienta es bastante fiable en decirte, es como leerte el blog, el log del servidor, ¿no? Es como saber de manera bastante fiable lo que de verdad te está entrando en el sitio. ¿Es así o no? De hecho, sí, no depende de la implementación. Si nos vamos a Google Analytics, nosotros siempre sabes que no coinciden los Ahora datos. Ay, no. Eso tienes que dejarlo aparte. Tenemos que hablar de Google Analytics luego. Vale, pero Yo esta me la guardo. No, aquí tenemos que hablar a fondo porque hay un problema importante que hay que explicar, ¿vale? Pero Google Search Console, a los que ya lo conocen, me pido disculpas, pero a los que no lo conocen es el equivalente hace muchísimos años a cuando tenías el log del servidor y se lo pateaba entero una máquina que te sacaba números. Que es lo que ha estado haciendo tu sitio web a las peticiones de páginas que han ido entrando y de dónde. ¿Es así o no, Alexis? Sí. Es más sofisticado, ¿eh? Es más sofisticado. Visto desde la parte de Google, ahí puedes ver las palabras clave y no depende de la implementación. Es decir, en Google Analytics lo puedes implementar mal y si tienes la duda de que hay diferencias, pues yo siempre me quedo con Google Search Console porque no solo que no esté bien implementado, sino que lo que puede pasar es que haya una visita que Google la marca, pero cuando pincha y se te va tu web, o por ejemplo, da un error 500 o está dado de baja, con lo cual la información que hay en Google Search Console es mucho más fiable. Correcto. ¿Vale? Vamos a dejar Google Analytics para luego. ¿Qué otra herramienta sugieres o crees que pues es buena? Una buena herramienta de SEO. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Sixtrees, ¿vale? Pero hay un montón en el mercado y lo que aconsejamos es una buena herramienta pues en la que puedas ver enlazado externo y lo que decimos de que lleves una contabilidad, todo el tema de las palabras clave, ¿vale? Que no hay que tener una obsesión, que esto lo has comentado antes. Hay mucha gente que se obsesiona, pues imagínate, en el sector del vehículo ocasión, que sabes que estamos nosotros
muy metidos ahí, pues yo quiero posicionar en coche segunda mano. Digo, pues bueno, y todo el mundo, ¿no? Pero esto llegará o no llegará, y si llega, pues llegará a su tiempo. Mientras tanto, se pueden trabajar miles y miles de palabras clave. Hay todavía muchos nichos que nosotros nos metemos, que la gente no, que nuestra competencia no posiciona y que trae mucho tráfico y de calidad, incluso más que la palabra coche de segunda mano, y que te está generando conversiones. Entonces, la obsesión por palabras clave concretas, que siempre nos gusta estar y vernos ahí, lo importante es que tengas un volumen, que esas palabras clave sean de calidad y que te traigan esas conversiones que quieres. Y inicialmente no puedes optar a esos grandes términos, que nosotros los posicionamos, pero Y, y la eso sí. tercera herramienta, Search Console, Sistrix, por ejemplo, ya es Google Analytics. Y aquí tenemos un problema todos en general, que es por qué hay discrepancias. A ver si quieres explicarlo tú, entre las mediciones que te suele generar una herramienta como Analytics, que básicamente es: colocas una pieza de código en el sitio web, y a diferencia de Search Console, que lo que está midiendo es al nivel más bajo todo lo que va sirviendo el servidor sobre ese sitio web, ¿no? ¿Qué le pasa a Google Analytics para que haya discrepancias de lo que parece que te viene según Google Analytics, y por qué a veces no lo mide? Y yo creo que ahí tenemos que hablar un poco y profundizar, para que la Pues, gente vea que a veces los números que salen no son los números que son en pues a Google ver, Analytics. es algo muy, muy técnico, ¿no? Podríamos, porque hay varias, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿vale? Y todas son muy técnicas, que no creo que deberíamos entrar en esa parte técnica, pero ya de inicio lo que decimos, Google Analytics depende de la implementación. Google Search Console mide clics, es decir, Google, oye, me han pinchado en el anuncio, ahora que llegue a la página de destino no lo mide. Que la página de destino eh, esté el suficiente tiempo como para que se cargue el script, o que se cargue el script o no, porque ya sabemos que ahora mismo, con todo el tema de las cookies, con la protección de datos, el usuario es el que decide si yo le voy a enviar la señal a Google Analytics o no, ¿vale? Y luego lo que mide Analytics pues son sesiones, no mide clics. Entonces, ya para empezar, las dos herramientas miden cosas distintas, con lo cual cuando intentas confrontarla, es decir, es absurdo, es peras con limones, o sea, no tiene sentido, ¿A ¿vale? cuál Sí que a cuál le das más valor de verdad? yo le doy siempre a Ser Console cuando entro. Además, es que yo ya entro, ¿no? Y miro, y miro Analytics. Y ya empiezo a sospechar, la gente flipa. Pero hay datos que ya ves que no cuadran y que ¿Qué, hay una mala implementación. Por qué ejemplo, el discre- rebote ya ha desaparecido en Analytics 4, ¿vale? Pero el rebote era una señal básica. Y un momento que hay un rebote así que es un poco bajo, digo, mira, hay algo mal. Has metido el código doble, no lo estás haciendo bien. Entonces siempre puede haber esos fallos a nivel de implementación. Con lo cual, yo si me quedo con alguno, me quedo con Google Search Console, teniendo en cuenta que solo son las visitas de Google. Que aunque aquí en España hay poco, pero algo entra de Microsoft, de Bing, algo entra de DuckDuckGo, de algunos buscadores secundarios, que no son Google. Muy bien. ¿Y qué discrepancias se va a encontrar en tanto por ciento Pues de tráfico mucho, orgánico? pues mucho, incluso del 50%, ¿sabes? 50. Sí, sí, pero bueno, es que de todo. O sea, Joder. hay de todo, sí, sí. Pero por lo que te digo, porque está mal implementado o porque se lanza doble el código, en fin. Muy bien. Si te tienes que quedar con alguno, con Google Search Console, porque no depende de la implementación, ni depende del Eh, usuario. y para desarrollar las herramientas tipo Sistrix, etcétera, y una vez más, a todos los que la conozcan, ya disculpas por anticipado por decir cosas obvias, pero ¿qué es lo que hace, o hacer una pregunta obvia, pero qué es lo que hace Sistrix, y qué técnica tiene de medición, y por qué Sistrix te ayuda a entender un sitio web con respecto al mercado general? Vale, a ver, Sixtrees, igual que las herramientas de SEO, tienen varias partes. Una que es la de medición, para entender y saber, y otra que es la de consejos. ¿Vale? Es decir, oye, tú puedes entrar y de repente te da un consejo, te dice, oye, mira, esta palabra clave la puedes posicionar, esta palabra clave no. Nosotros lo utilizamos de referencia. ¿Vale? Una de las cosas muy importantes, eh, que es muy difícil de explicar a los clientes, pero que es clave, es cuando caes en posicionamiento, ¿no? Entonces nosotros todas las semanas vamos mirando, y si de repente empieza a caer el tráfico, en Sixtrees está muy bien porque tienes un histórico semanalmente de todas, absolutas, bueno, no de todas, pero porque no es Google, pero tienes el rango muy amplio de casi todas las palabras clave que tienes en el sitio, y puedes ver, oye, esta palabra clave
la semana pasada dime todas las palabras clave que han bajado de posición. Entonces tú echas un ojo y analizas. Y dices, ostras, todas estas palabras clave que han caído, resulta que tienen la palabra vender. Y coincide de que la URL es esta. Pues rápidamente nosotros entramos y vemos qué es lo que ha pasado. Normalmente es que un competidor ha subido por encima tuya, miras ese competidor que tiene en tu página que no tiene la nuestra y hacemos esos cambios. Si haces cambios rápidos, esas pérdidas se pueden recuperar rápidamente, ¿vale? El problema es que la ¿En mayoría de cuánto las tiempo más o agencias no menos? lo hace. Ya. ¿En cuánto tiempo pues, más o menos? pues 1 o 2 semanas se puede recuperar, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, estos Sistris es muy bueno, porque si tienes, y normalmente en sitios, pues puedes tener, imagínate, 20.000 palabras clave posicionadas, como no tengas una herramienta que te ayude a hacer estos análisis y que tenga todo eso controlado semana a semana, keyword a keyword, qué posición está, en cuál no estaba, Ya. pues nos ayuda mucho a nosotros, ¿vale? Y luego hay una cosa que tiene que son como una especie de índice de visibilidad que te compara tú Ujú, cómo vas, ¿no? Con las actualizaciones de algoritmos y cómo va tu página, pero desde una ujú. perspectiva externa, porque no es una información o cómo va tu competencia, porque al final sí que puedes preguntar por las webs de los demás, ¿no? Es un poco Sí. el efecto más a veces interesante de comparar si tú has bajado, tu competencia ha subido, si los dos bajáis, pues por lo que decías tú de la estacionalidad. ¿Solo utilizas mucho tú? Sí, de hecho, lo bueno y lo malo del SEO es que todo es público. Para que lo vea Google tiene que ser público. Entonces, todo lo que está haciendo tú, igual que tú analizas tu página web, puedes analizar la de la competencia. Entonces, puedes ver qué palabras clave tenéis en común, que eso es una de las cosas que te permite hacer Sistris, cuáles tienen ellos que tú no tienes y viceversa. Eh, y ahí puedes encontrar pues nuevas cositas que hacer o simplemente ver por dónde te está comiendo la tostada y luego si te interesa entrar a ti ahí o no. O sea, hay palabras clave que te dices, oye, pues me voy a comparar con un concesionario grande, pero tiene sentido. Tú tienes, imagínate, coches de kilómetro cero. Pues, pues no, pues entonces no tienes por qué obsesionarte tanto, pero sí que es una herramienta que te permite ver muchísimas cosas. Tú eh, con respecto a una herramienta que tiene tanto potencial y tiene tanto interés como Google Analytics, con el paso de GA4 y hay algún capítulo en nuestro podcast que lo hemos estado hablando con la gente de Lines, Iñaki Gorostiza y Walter Barbio. ¿Cuál es el futuro de Google Analytics como herramienta con toda la casuística y toda la problemática de la medición con cookies o sin cookies? ¿Realmente dónde crees que acabará esto? ¿Acabará siendo una herramienta que acabe siendo útil o por culpa de la evolución de la manera en cómo se mide con cookies o sin cookies dejará de ser una herramienta útil? A ver, mi opinión es que va a ser una herramienta útil, es Google, todos queremos la analítica, ellos lo quieren, ¿vale? Lo Uh-huh. único que cambia es la parte técnica, Sí, decir, y este tema de cookies no es que tanto las cookies técnicamente no funcionen, sino que por la ley de protección de datos, pues las cookies no es la mejor manera de hacerlo para conservar lo que es la privacidad del usuario, ¿vale? Y no solo la privacidad. Pero bueno, esto es bastante técnico, pero para que se entienda un poco la diferencia de lo que es ahora y a dónde se va, ¿vale? Es decir, una cookie lo que pasa es que tú imagínate, entras al buscador, ¿no? De Google y yo he metido una palabra clave que es coche de segunda mano. Entonces, cuando yo pincho en un resultado y me voy a la página web del usuario, lo que hacemos es que esa información, por ejemplo, de la palabra clave, la guardamos en el navegador del usuario, que eso es un archivito que es la cookie, pero en esa cookie al final lo que viene es decir, oye, estas visitas vienen de Google, has utilizado la palabra coche de segunda mano y luego otras tantas cosas, ¿vale? O sea que utilizamos sin permiso, que por eso todo el tema de la protección de datos del usuario, utilizamos tu ordenador para empezar a guardarte información. eh, y esto lo que propone es decir, oye, mira, esto primero a nivel de privacidad no es ético y luego además que es que estás utilizando el ordenador del usuario para almacenar información que no es lo ideal porque el usuario puede bloquearla, el usuario puede borrarla, puede manipularla, puede hacer lo que sea. Es decir, estamos, por así decirlo, poniéndole de intermediario al usuario que envíe la información de Google a nuestra web y lo que se propone es, al quitar las cookies, es que eso no suceda así. Es decir, el usuario está aquí en medio, aquí está Google, pues lo que hago es, yo le envío una ID anónima y luego nos comunicamos la web y yo por detrás, con las famosas APIs, para ya enviarnos la información, pero no le damos esa responsabilidad al usuario. Esto es como
y tú lo vas a entender, pues es como las empresas, ¿no? Que somos recaudadores de IVA sin quererlo. Es decir, pues aquí es lo mismo, decir, oye, mira, yo el usuario a hacer todas las mediciones que queráis, pero primero no me pongáis aquí y luego encima me obliguéis vosotros a que esto. Entonces, cuando perdemos medición, le echamos la culpa a Analytics, ¿no? Y decir, es que no mide bien las cookies. Es decir, oye, hay que entenderlo a nivel técnico, es mucho más complejo, ¿eh? Pero para que lo entendáis es así, es decir, oye, le estáis obligando al usuario a que transporte la información que vais a utilizar. Esas son las cookies que yo entiendo que Bueno, yo sí lo entendí bien. Cuando el usuario se niega, forma parte de los que se estiman estadísticamente en función de los que no se han negado. O sea, es como decir, vienen 100, ¿no? Bueno, no sabes cuántos vienen, pero vienen 100. Los 70 que han aceptado medir los mido y estos voy sacando información de ellos, y del 30% restante que me da la sensación que ha venido o que sale que ha venido, intento estimar en función del comportamiento de los 70 cómo son estos 30 que me faltan, que no han aceptado, por ejemplo, las cookies, ¿no? Y entonces ya no hay cookies de analítica en estos ordenadores, y en cambio están navegando por tu web y pasan cosas en tu web, pero que tú no las tienes medidas, ¿no? Ese es un poco lo que creo que hace en este sentido Google Analytics 4, ¿no? Sería la nueva hornada, ¿no? Bueno, las estiman, luego aparecen, hay algunas que sí que es verdad que en Analytics aparecen como que no tengo esa información, Sí. Y luego todo lo que no nos cuenta Google. Que además lo bueno es para Google y para estas empresas que ya una vez que el usuario no está de por medio y esa información no es pública, lo que hagan por detrás no te vas a enterar, con lo cual cuando se implemente y se haga bien, ahí tendrán ellos información brutal. De acuerdo. Es decir, que no la traspasan al usuario porque ni siquiera quieren que la vea el usuario, porque si te la meten en la cookie y tú ves que tienen información tuya asombrosa, pues incluso puede mejorar. Y de hecho a nivel técnico ya no dependemos de que el usuario quiera aceptar o no. Es decir, oye, yo hago la comunicación, imagínate, con Facebook o con Google, y ya es comunicación directa y los datos serán más los que podamos sacar, pero serán más estables y más reales. Oye, en el mercado español actualmente, antes de pasar al siguiente capítulo de preguntas, ¿qué tal? ¿Estás cómodo con las preguntas? Yo tengo más. Sí, sí. Vale. No sé si a lo mejor serán muy técnicas o no. No, está todo el mundo que ha entrado, a este episodio ha sido avisado al principio. Si quieren el nivel básico, que vayan al capítulo 44 sin problema, que es una introducción súper bonita. Si quieren aprender de una de las personas que más saben de España de analítica web, que es Iñaki Gorostiza, saludamos desde aquí a Iñaki, que en el capítulo 48, en el episodio 48, nos habló de Google Analytics en automoción, y justo cuando estaba el salto de Universal Analytics, que es el antiguo sistema de medición, a Google Analytics 4, un capítulo también muy técnico, pero muy, muy, muy bonito, muy interesante. Voy a preguntarte más o menos, para que nos hagamos a la idea, en general, y sé que es una pregunta muy amplia, pero los costes de las keywords, por ejemplo, cuando las compras, el clic, ¿cuánto cuestan determinadas palabras clave en automoción en España a finales del 2023? Estamos hablando desde búsqueda marca y modelo, nuevo, búsqueda marca y modelo ocasión, o por ejemplo coches de ocasión en población, etcétera. ¿Qué te estás encontrando? Voy a dar la respuesta que a mí... Y otra pregunta más importante, ¿tendencia de más coste o de menos coste en el 2024? Vale. Voy a dar la respuesta que a mí nunca me gusta escuchar, ¿vale? Cuando hago una entrevista, pero la tengo que dar, y es la verdad, es que depende. Depende de todo. Es decir, depende si estás en Madrid, si estás en Galicia, depende de tu página web. ¿Hay mucha diferencia entre los mercados más potentes y los menos potentes? Sí, pero del doble, del triple, del CPC, pues imagínate, si en Galicia pagas 1 euro, pues en Madrid puedes pagar 3, ¿vale? O sea que depende muchísimo, pero no solo eso, sino depende del volumen de tráfico que necesites, de si estás haciendo muy amplia, es decir, al final puedes decidir cuando tú pujas, pues decir, oye, cógeme palabras similares o cógeme solo esta, depende de qué puja hagas, hay clientes que nosotros lo hemos hecho, de decir, oye, yo no solo quiero aparecer, sino que quiero aparecer en las 3 primeras posiciones. Tú solo puedes marcar como... Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Nosotros nos hemos ido, pues imagínate, que te puedes imaginar, pues, un compramos tu coche, que al final es alemán y tiene un presupuesto. Nos hemos ido alguna vez con algún cliente a ver cueste lo que cueste y nos hemos llegado a parar y decir, oye, mira, 9 euros el clic. Es decir, que se los quede, compramos tu coche.
Es decir, no vamos a estar aquí, porque muchas veces es lo que te digo, la sesión del cliente, decir, entro y me busco y no me aparezco el primero. Decir, mira, no te obsesiones, es tu negocio, cuántas necesitas para alcanzar tu rentabilidad y luego quien aparezca, pues aparecerá o no. Y bueno, y luego coparlo teniendo varias URLs, es decir, que aparezca el primero, el segundo y el tercero, que eso también lo hace Compramos tu coche. Vale. Pero lo que te digo, Supongo que hay depende una muchísimo. diferencia muy grande entre comprar coche y vender coche, ¿no? Son como dos, uno para captar producto, para captar el coche y otro para vender el coche. Hay mucha diferencia, pero sobre todo la diferencia que no es la más importante, sino el coste por clic, sino al final la conversión. Comprar un coche es mucho más doloroso, mucho más costoso. Me refiero a decir, si puedes tener un clic más barato en la venta, porque lo tienes que en la compra, ¿vale? Luego cuesta mucho más convertir que un cliente vaya a comprar el coche a que lo venda. Que lo venda puedes tener un porcentaje de conversión de contacto porque como no te requiere nada, decir, oye, es mi coche, yo lo compro, mete un formulario y darme el precio. Entonces, sobre todo el coste de adquisición y luego el coste de cierre son muy, muy distintos. Vale. Porque nosotros siempre decimos lo mismo. El coste por clic es algo, y además ya tal cual nos está guiando Google Ads, es que cada vez el coste por clic importe menos. Lo que importa es el coste del famoso lead y luego tu coste real de cierre a venta o en este caso compra. Ya. Y siempre va subiendo. Sí, siempre va subiendo. Eso no hay duda. Siempre va subiendo y siempre va a subir. Y es normal porque cada vez la digitalización va a más. Cada vez y encima ahora en épocas de crisis, pues están los clientes en que no tienen dinero y quitan las inversiones y están los clientes que dicen, oye, mira, vale, hay menos público, hay menos gente comprando o lo que sea, pues yo tengo que invertir más, pero yo con los concesionarios el volumen de coches no lo quiero bajar. Ya. ¿Qué opinas de los blogs? Que antes lo has mencionado así de pasada. El blog dentro de una web de concesionario, una web de compra-venta, como elemento de indexación SEO. ¿Es útil? ¿Está sobrevalorado? ¿Está infravalorado? ¿Es correcto, pero hay que tener en A mí me cuenta? molesta mucho personalmente, porque veo muchos casos de lo que te digo, cuando se ponen a hacer el SEO una agencia externa, lo primero que pide, bueno, dame acceso al blog. Y entonces ya está, le doy el acceso al blog y ya los he perdido. Es decir, nunca me han enviado una tarea para hacer en la web principal. Entonces, el blog al final es un satélite, no es tu página web. No están los coches, no están... El blog es contenido editorial y la web Claro, entonces yo siempre digo... es contenido, en principio se va a transaccionar, ¿no? Además es dinámico. El coche que hay hoy, pues puede que no esté mañana. Y vendrá uno que no estaba ayer y te parece uno hoy. Y el blog es editorial. Entonces, yo creo que ese es el problema principal entre... Y luego que sale en el blog estoy bastante de acuerdo, porque para reproducir noticias del sector de cómo van los concesionarios y tal, no sé si es el foro meter contenido editorial ahí. Otra cosa es que metas contenido de empresa, que a mí sí que me gusta. A ver, está muy bien, a mí me gusta que la empresa escriba de sí misma en el blog. Eso sí, eso está guay. Que han abierto que han hecho un evento, que han... Eso está muy bien. ¿no? Y luego también una nueva tienda. Para posicionamiento SEO, nosotros lo utilizamos para palabras clave de marca y modelo. Secundarias. Sí, hablar de marca y modelo de alguna manera que te refuerce los modelos. Bueno, marca y modelo, por ejemplo, nosotros no. Marca y modelo va en el listado donde tienes la marca y modelo. Porque lo que te digo, lo que hacemos es poner el contenido hablar debajo. De un modelo concreto, digo. Hablar de un modelo concreto, de desarrollar la información de un coche. Lo que hay que tener en cuenta, y siempre se lo digo a los clientes, es entra en el blog, mira el porcentaje de rebote, que suele ser de un 80% superior. ¿Esto qué te quiere decir? Que entran, leen tu artículo y se van. Entonces la mayoría se pone a escribir, llega un momento en que yo lo entiendo, decir, oye, te marcan hacer 2 contenidos al blog a la semana, 1. Cuando ya llevas 3 meses empiezas a hablar de cosas que no tienen sentido, lo haces ya simplemente por hacer, sin una estrategia clara, y lo que acaba pasando es que tú entras, lees un contenido, pero no le estás diciendo al usuario, oye, vamos a poner aquí una sección de banners y vamos a poner la promoción actual. Oye, ya no solo vale con los enlaces, sí, es que estoy enlazando a Audi A3. No, hombre, ponme listado de coches, es decir, que sea mucho más interactivo, ¿vale? Y habrá cosas que entren en el blog y habrá cosas que no, me refiero. Nosotros siempre evaluamos esto dónde tiene que ir. ¿Esto tiene que ir en la página principal o tiene que ir en el blog?
Más preguntas que tengo. ¿Las redes sociales ayudan o no al tráfico orgánico? Esta es la eterna Bueno, pregunta. porque porque parecía una cosa y acabó siendo otra. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues al final esto te vas a Google, ¿no? Que es por así decirlo, la fuente más fiable. Incluso Google, pues hay unas cuantas personalidades que siempre hablan de SEO, ¿no? Que es el que todo el mundo sigue. Y en su momento, antes de 2014, decían que podría ser, parece ser que estaban haciendo análisis, pero últimamente, lo que te digo, hace ya un par de años que no sé, que no dicen nada, pero claramente todas las intervenciones que hicieron dijeron que no. Y o sea, hay algunas fuentes y algunos portales que son bastante fiables a nivel de que todos los años van haciendo como unos análisis con miles y miles de participantes, ¿no? Y van viendo cuáles son los factores que más influyen en el posicionamiento SEO. Ujú. Y ahí hablan pues de los top que influyen. ¿Qué pasa? Que nunca se sabe si es causal o correlacional, De ¿vale? acuerdo. Entonces, y esto Google también lo dice, decir, oye, mira, si tú estás haciendo redes sociales, y esto lo dice Google como siempre para no decir exactamente qué hay y qué es lo que hace, pero es verdad que todo lo que hagas funciona. Es decir, yo veo clientes muy gordos que tienen el SEO mal hecho, pero como tienen una estrategia a nivel de contenidos, de publicidad, de redes sociales muy fuerte, pues todo eso de alguna manera influye en que la gente te conoce, acaba entrando Eso en tu influye web. en tráfico de marca directo, Hmm. de reconocimiento de marca. Exactamente. Y Google no es tonto, es decir, si tú pasas por el buscador, buscas muchas veces a un determinado concesionario, acabas pinchando, y esto es súper importante, Google no sabe lo que pasa en tu página. Lo que digo, tampoco se puede fiar de Google Analytics Bueno, porque depende de la implementación. O sea, no, que la pero gente sí. piensa que sabe qué está pasando en tu página, pero lo que te digo, le podemos engañar. Pero Google sabe lo que pasa a través de su buscador. Claro, ¿qué es lo que sabe? Que si has vuelto o no. Si tú pinchas imagínate, en un concesionario Autofesa y luego te vuelves, Rápidamente. pues dices, oye, no ha encontrado No, ahí lo que no ha encuentra. encontrado lo que buscaba y ha vuelto al buscador. Si no vuelve, pues es que ese lo ha hecho bien y pues vamos a posicionarle. Es un factor de posicionamiento Está el claro. que pinchen y no vuelvan. O sea, que sí que sabe cierta información. Las redes sociales, a día de hoy no hay ninguna señal directa que podamos decir que sí que ayuda. ¿Y de la velocidad de carga de la página? La velocidad de carga, en estos análisis que te digo, pues de portales, pues está Moz, está Search Engine Journal, hay varios, lo Que, ponen que- como... que quede claro que siempre es recomendable y muy conveniente que la página cargue rápido, pero no por un tema de buscadores, sino porque joder, hay que ir rápido a enseñar la información. Pero como factor de posicionamiento, Está en el top 3, ¿vale? Nosotros como agencia sí que invertimos muchísimo tiempo en hacerlo bien, ¿vale? Nos quedamos un poco con mal de sabor de boca porque no lo tuvo tan en consideración, ¿vale? Pero sí que es uno de los factores que está en el top y yo lo entiendo. Al final Google date cuenta que siempre tiene que ir por delante. Y una de las variables que le gusta a Google es que las páginas tengan una buena experiencia porque lo que te digo, tú estás yendo y volviendo del buscador constantemente. Si tú sales del buscador, vas a una página lenta que tiene mala experiencia, pues es culpa de Google que te ha recomendado esa página, ¿no? vale. Entonces, para nosotros es un factor muy importante, para Google también, es decir, ha puesto, es de los cambios que en los últimos años en que más esfuerzo ha puesto, documentación, implementación, o No, sea, hay que unas herramientas fantásticas que te ayudan sí, sí, a sí. meter la Y página que vaya como un tiro. entonces, hay que hacerle caso, como tú dices, simplemente porque por usabilidad, pues es muy, muy, muy Sí, recomendable, pero es un siempre. factor de posicionamiento también importante. Vale. Y te cuenta Sí. muchas cosas, ya no solo que dices tú, joder, pero esto no es deseo. Pero si metes un texto pequeño, es decir, si tú metes un texto de que es, que es muy pequeñito y que no lo va a leer toda la gente, pues te lo pone como un factor de, Ujú. de esta parte de Web Core Vitals que llama Google. O si es Correcto. o si el contraste entre el texto y el fondo no es el correcto tampoco, pues está como un poco difuminado. O sea, que te pone absolutamente de todo. Que Sí, dices sí, tú, joder. están súper bien. O La sea, que verdad han es invertido que, un tiempo y sí, sí, bueno, sí. es señal de que importa. Oye, Sí, ¿qué te iba a sí. decir? Esta es un poco más durilla esta pregunta. ¿Tú, eh, ¿tú crees que una web de automoción es asimilable en técnicas de SEO 100% a una web de e-commerce?
Pues a ver, ya por la propia naturaleza no. En el sentido en que un e-commerce no lo vas a ver físicamente y a día de hoy, por mucho que queramos, la compra física de un coche, o sea, la compra física de un coche todavía es una realidad y más si es un vehículo de ocasión. Pero en las técnicas SEO, como normalmente las webs de e-commerce, al final, un e-commerce puede ser también una web de automoción donde tienes parte de transacción, pero yo me refiero a lo que son catálogos súper amplios y súper variados de categoría, producto, etcétera, de marca y modelo, frente a lo que es bastante más limitado, que son los coches que tiene la concesión o el compraventa. Ujú. Y entonces, ¿tú crees que las técnicas Para de... nada, para nada. No son iguales hablo de técnicas ni SEO, ¿eh? No, para nada. No tiene sentido y muchas veces también aquí hay que diferenciar el vehículo nuevo del vehículo de ocasión, pero es que el vehículo de ocasión es único. Es decir, que Yeah. en una tienda online ese producto pues puede tener un ciclo de vida de años y en el vehículo de ocasión pues no, está hoy y mañana no está. Y Uh-huh. luego también depende de cómo lo busque la gente. Es decir, porque a lo mejor pues lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pues oye, el kilometraje te va a buscar alguien, oye, quiero un Peugeot 208 azul con 100 kilómetros. Pues no. A lo mejor te pone otras palabras clave, rollo kilómetro cero o seminuevo. Uh-huh. Pero no, para nada. Para nada. Muy bien, entendido. Otra pregunta que tengo. Todo el desarrollo de proyectos SEO a veces incluye, o muchas veces incluye, lo que sería captar tráfico vía orgánico, porque tu web tiene muchos backlinks que lo enlazan. Ahí entramos en un tema espinosillo, que es la compra de enlaces. ¿Cuál es tu postura y qué es lo que soléis recomendar a los clientes ante la posibilidad de comprar enlaces? Pues a ver, nosotros, y por experiencia personal no te contaré, yo siempre meto miedo al cliente, incluso más del que debería, ¿no? Pero para dejar las cosas muy claras, no hay enlace seguro. Uh-huh. Eso es así. Y lo que hoy vale, mañana no puede. Es decir, que. Y nosotros nos lo hemos encontrado y lo hemos sufrido en nuestras carnes. Eh, pero esto va evolucionando y el enlace se puede quedar allí de por vida. ¿Qué es Y sufrirlo en vuestras carnes? ¿Que se penalice? ¿Qué es que se que... penalice, pues lo que nos Y, pasa, ¿no? y- Que y- viene. y dicho de otra manera, ¿qué es una web penalizada? Vale. Pues a ver, vamos por paso que ahí hay mucha tela. Google tiene, por así decirlo, el SEO de blanco, que es el que llama el buen SEO, y luego Uh-huh. el Black Hat, el SEO negro, que en teoría son cosas que no quiere Google que hagas. Vale, entonces, un factor de posicionamiento innegable. Y de lo que te digo, antes de ponerte a ver si las redes sociales influyen o no, el link building, el enlazado externo hacia tu web, es Uh-huh. de las cosas más relevantes, ¿vale? Y de hecho, te lo he dicho antes, hay agencias que solo se dedican a comprar enlaces y con eso la web crece, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, comprar enlaces va contra las normas de Google porque le jodes. Es decir, oye, de repente alguien que no se merecía estar en el top 10, pues está simplemente porque tiene pasta y ha empezado a comprar enlaces. Entonces, eso es el enlazado y lo que te digo, si es natural, Google sí le gusta, aunque lo que te digo, el concepto de natural y de pago, pues es muchas veces difícil de analizar, ¿vale? Porque hay veces que te están metiendo enlaces que tú no te das cuenta y que te penaliza Google. Uh-huh. Con lo cual hay que controlarlos también. Es decir, que no solo es que no compres, sino que los que te están metiendo, pues hay un montón de herramientas, de bots, incluso competencia que te puede amargar la vida, metiéndote enlaces malos para penalizarte, ¿vale? Y penalizar simplemente es eso, que a Google tiene unos algoritmos, ¿vale? Y que de repente esos algoritmos salten unas alertas. Sí que es verdad que las penalizaciones son manuales. Es decir, si a ti te penalizan, es que en Google Search Console una persona humana de Google ha revisado algo y te ha metido una penalización y entonces te envía un mensaje desde Google Search Console y te dice, oye, te hemos pillado con el carrito de Lela, ¿vale? Es decir, a partir de ahora, pues tu posicionamiento es verdad que no te sacan del todo de Google, pero tu posicionamiento se ve afectado y te baja y te tienen penalizado. Y entonces te toca Uh-huh. salir de esa penalización, que básicamente la penalización es, oye, ve trabajando tú a tu rollo, yo tampoco te voy a dar muchas pistas, pero tienes que ir eliminando todos los enlaces que has comprado y que nuestro algoritmo está detectando que es penalizado y luego ir haciendo peticiones hasta que Google pase ese algoritmo y te vuelva a dar en verde y te quite la Que penalización. considera que has Pero eso puede hecho... pasar, eso nos ha pasado con nosotros con algún cliente, pues lo típico, ¿no? De que le viene alguien a venderle, estamos haciendo nosotros el SEO y le decimos que no compre enlaces y de repente pues le dice, compra enlaces.
Y que no, que son muy seguros. Y yo te digo, oye, sí, a día de hoy son seguros, pero mañana el algoritmo va evolucionando y cambia. Me Ya. penalizan y luego nos quedamos nosotros con el marrón pues de sacar esa penalización. Entonces, un Uno de ejemplo los que no, ¿Es uno de los mayores errores que te encuentras? no es uno de los Los más, mayores los más frecuentes no, pero debe ser de los más graves, me imagino, ¿no? A ver, es de los más graves. Pero el más grave que me encuentro, sin lugar a dudas, y que todavía me lo planteo, ¿vale? Y ¿Cuál? digo, pero ¿cómo puede ser esto? Son las migraciones. O sea, cuando cambias de web, o sea, son, pero catastróficos y de un nivel que digo, yo no me lo puedo creer. Vamos Ya, al que conozca ya, migraciones que nos disculpe. El perdón, que no conozca migraciones, explica qué es la migración Pues a SEO, ver, por la favor. cuestión es que cuando tú cambias de web, ¿no? Pues todo el trabajo que has hecho de SEO te lo tendrás que llevar a la nueva web, ¿vale? Y eso es un trabajo bastante tedioso, en el sentido en que tú tienes que ver qué palabras clave posicionan, en qué página, esa página, qué textos tiene, qué densidades, qué enlazado interno tiene, y todo eso es bastante complejo, pero lo tienes que desplazar, lo que no tiene sentido, y esto nos ha pasado, nos pasa mucho y nos sigue pasando, es que le venden una nueva web y y le venden el SEO incluso, ¿eh? Decir, oye, yo te voy a vender el SEO y te lo voy a llevar. Y lo que hacen es cambian la web, no tienen en cuenta la migración. Si teníamos 1.000 visitas o 5.000, pues imagínate, tienes 5.000, bajas a 1.000 y te dice que te crecen 4.000. Y dices, aquí, pues de esos hemos visto. No te preocupes, luego volverá a crecer. Es decir, oye, no, vale, volverá a crecer, pero a partir de donde No, estoy. pasar las instrucciones de Pues eso redireccionamiento, hemos visto carpetas. burradas y además que siempre se lo decimos, ¿eh? Algún cliente que se ha ido a alguna otra competencia, le decimos, oye, si quieres nosotros te ayudamos cuando tengas la nueva web, porque nosotros al final no raramente acabamos mal con algún cliente. Pásanosla y te decimos si está bien, pero no hagas la locura que hace todo el mundo. Pues la siguen haciendo y encuentro auténticas barbaridades. Que es como, o sea, está sencillo como si Es como hacer un reset sin. O sea, es como ponerte directamente en parálisis y volver a arrancar de cero casi. Una de las cosas importantes es, si yo tengo una URL concreta, una página concreta posicionada, imagínate, yo tengo la página de vender mi coche, / vender mi coche de tu dominio, cuando voy a la nueva web y Google entra en esa URL, decirle cuál es la nueva equivalente. Esto en el mundo offline es como si tú cambias de instalación y no dices en qué instalación nueva estás. Para Google es lo mismo, decir, hostia, yo te conocí aquí hay un Ya, montón ya, de coches, ya. vengo, hay un cartel o sea, yo lo veo vacío, pero no hay un cartel que me diga, oye, me estoy en la calle tal. Pues eso es la mayor burrada que veo. Y luego lo que te digo, que esto ya me cabrea mogollón personalmente, ¿vale? Ujú. Es que el cliente no es consciente de que no le están haciendo nada de trabajo y que está cayendo en SEO. Es decir, Ya. le meten unas reuniones semanales de media hora, unos informes, digo, mira, no me creas a mí, pero entra en una herramienta estándar y mira cómo te está cayendo el posicionamiento. Ujú. Entonces, que la persona de marketing no tenga un conocimiento mínimo o el que esté allí en el otro lado como para no creerse todo lo que le dice la agencia, porque la agencia es una empresa que quiere ganar dinero y cuanto menos trabaje, más rentabilidad tiene. ¿Vale? Eso normalmente lo que te digo. Yo lo veo mucho y digo, mira, yo alucino, digo, no te han hecho nada. No te han hecho nada, no te están haciendo nada, estás cayendo el SEO. No, pero es que reunión semanal, me dice todo lo que hacen, la palabra clave, y digo, Ya. ¿Tienes alguna técnica o algún truco que quieras compartir? Así. a ver, que quiera compartir, bueno, al final lo va a escuchar todo el mundo, pero bueno, sí hay, nosotros utilizamos muchas técnicas que además a mí me gustan mucho, ¿eh? Y son las que te digo, técnicas que yo llamo no de libro, porque las de libro son muy fáciles, existe una herramienta, te dice que el título, imagínate que el título de la página es corto, ¿vale? Eso es lo que yo llamo SEO de libro. Entonces, nosotros SEO de intuición y experiencia, pues te voy a comentar una de las que más me gusta, ¿vale? Y además que funciona como un tiro, ¿vale? Y yo lo llamo seguirle la corriente a Google, ¿vale? Y es tal cual. Y es muy fácil y la gente no lo hace, pero además yo invito a la gente que tenga un mínimo de conocimiento que lo haga. Es decir, tú entras en Google Search Console, ¿vale? Y de repente veo que estoy posicionando por una palabra clave que no aparece ninguna vez en el texto. Y esto nos pasa, ¿eh? Es decir, yo entro en la home y de repente estoy apareciendo, pues, coches baratos por 100 euros al mes. Y no aparece ninguna vez la palabra clave en el texto. Te coges, la metes 4 o 5 veces en el texto y eso sube y eso seguir la corriente a Google. Decir, oye, mira, yo no sé por qué Google, pero yo no he posicionado por esta palabra clave. Yo no sé por qué te gusto por esta palabra clave. Esta palabra clave es de calidad, también tienes que tener en cuenta que sea de calidad,
pues oye, ya que a ti te gusta y encima no hablo de ella, voy a hablar de ella. Y eso, pues, funciona en un porcentaje muy alto y te trae muchas visitas. Esto, por ejemplo, es lo que digo, SEO de libro. Yo que prefiero entrar en un cliente, buscar ciertas oportunidades de este tipo y arrancar con eso, que esperar un mes, hacer un mega informe de las herramientas estándar, implementarlo en 3 meses. Entonces es el tipo de cosas que nos gusta hacer. Otra que es muy obvia, ¿vale? Pues es ver qué palabras claves tienes en posiciones 11. Es decir, estoy justo ahí para entrar en primera página. Pues las miras y eso se puede, por ejemplo, en Sixtrees pues se puede hacer. Decir, oye, voy a mirar que está... Y empujarlas a que se metan. Y empujarla un poquito, es un poquito de empujón de decir, hostia, estoy a punto de entrar ahí, pues venga, pues te empujo. Y eso, lo que te digo, las herramientas no te lo dicen, es que tienes una tal, pues no te lo dice, eso tienes que averiguarlo tú. Pero hay un montón de truquitos de estos. Otro de los que nos encontramos son páginas huérfanas, que esto también, pues con el tiempo, pues hay algunas páginas que, aunque tú las tengas en el sitemap, ¿vale? Que el sitemap es una manera técnica y estructurada de decirle las páginas que existen en tu sitio, pero Google lo que ve y lo que hace es navegar a través de la web, ver esos enlaces internos hacia qué páginas web, hacia qué URL va y cuantas más veces lo enlaces, en teoría más importantes para tu sitio. Pues hay veces que se quedan páginas sin enlazar. Vale. Entonces tienes una página, pues eso no hay herramientas que directamente te lo hagan, pero se pueden hacer, se puede sacar de ciertas maneras y es tan sencillo como decir, hostia, pero si tengo esta página y se nos ha olvidado con el paso del tiempo, se ha quedado enlazada, la vuelvo a enlazar y de repente subes. Interesante. Vale, esto es SEO no de libro, lo que te digo, esto no es SEO de libro, es un poco más de... Antes de terminar este capítulo tan denso, dedicado al SEO, a los proyectos SEO en automoción, vamos a hablar un poco de futuro. Empecemos por lo que más tenemos a la vista y luego lo más especulativo, que ya veremos. Pero, por ejemplo, han aparecido o se manejan los anuncios de coches, los Vehicle Ads de Google. ¿Qué es lo que puedes compartir o qué es lo que has averiguado? ¿Qué es lo que crees que va a pasar cuando esto ya se implemente en el conjunto de mercados donde Google opera? A ver, para que la gente lo sepa un poco, para que no lo... Esto ya se hace en otros países. Y Google lo está haciendo en otros sectores y ya nos ha pasado en los resultados de búsqueda. Al final lo que proponen hacer, que ya está de hecho, o sea, lo único que queda es que lo lance Google, pero ya está hecha la especificación, ya ha dicho que lo van a hacer aquí en España, con lo cual estábamos todos esperando a que de repente aparezca, ¿vale? Es que en el propio resultado, cuando tú haces una búsqueda, pues empiecen a aparecer directamente los coches, ¿vale? Esto ya pasa con el Google Shopping, cuando buscas a lo mejor zapatos o lo que sea, que buscas un zapato concreto y te aparece el propio resultado de búsqueda, una foto con el producto, ¿vale? Entonces esto va a venir y ya ha aterrizado en otros países y lo que pasa es que, por así decirlo, perdemos un poco el intermediario. Aquí el que más lo va a sufrir pues son los portales, ¿no? Porque al final esos feeds saldrán de la página web del cliente del concesionario y tú te irás y en el propio buscador te está dando los resultados, que es un poco la función que hace los portales. Es decir, oye, yo listo todos los coches de distintos concesionarios. Pues eso es lo que va a hacer Google. ¿Qué pasa? Que ya lo está haciendo constantemente. Nos quita un poquito más de hueco en el buscador, tanto para los anuncios. Bueno, eso es de pago, ¿vale? O sea, eso es un anuncio y lo tienes que pagar, pero nos quita espacio para lo que es el posicionamiento SEO. ¿Vale? Igual que nos han quitado, pues, con el Google My Business, con los mapas. O sea, Google lo que intenta siempre es intentar que te quedes más en su buscador y que cada vez tenga más funcionalidades. ¿Vale? De acuerdo. Entonces será algo interesante de ver cómo acaba influyendo y subirse al carro. Al final lo que aparecerá en Vehicle Images serán enlaces, en principio no a las URLs de los portales, sino a la de la web de la compraventa. La web del cliente. Donde está el producto, ¿no? Exactamente. Me imagino que los portales pues también intentarán que la gente menos técnica que no tenga web, pues que utilice los del propio portal. De acuerdo. No puedo evitarlo. Inteligencia artificial y SEO. Joder, parece mentira que llevemos una hora y hasta ahora no haya seguido la inteligencia artificial. Bueno, estoy reteniéndome porque digo, esto ya... ¿Qué pasa? Que, ¿sabes qué? Es que cambia demasiado deprisa. El otro día me preguntaban, y en un evento, me preguntaban sobre el tema de inteligencia artificial y digo, hombre, yo veo más o menos lo que tengo que hacer los siguientes 3 meses, no tengo ni idea de lo que va a pasar en un año porque reconozco que va a una velocidad
superior a la que tiene una empresa de adaptarse y preparar cosas. O sea, y te salen empresas de inteligencia artificial como setas, modelos de inteligencia artificial a toda pastilla, cosas que crees que te van a servir que no te sirven. O sea, es como todo muy explosivo, pero con respecto al SEO, ¿qué punto de vista tienes tú? ¿Cómo... Pues a ver, yo te diré que estoy enamorado. Estoy enamorado y ahora puedo entender que en un, lógico que estés enamorado. en un futuro hay alguna película sobre esta temática, ¿no? De que la gente se enamora de las inteligencias Pero en artificiales. el tema SEO, Y, en el tema SEO, Alexis, ¿qué le va a pasar al... ¿Qué va a ser? ¿Cómo pues, vamos? Porque ya no pues buscas a veces con Google. No sé si te pasa que yo ya no busco según a qué. ver, date cuenta que una inteligencia artificial no es tan inteligencia como lo pensamos. O sea, no sabe lo que te está diciendo. O sea, no tiene conciencia de lo que saca. Lo que pasa es que tiene, pues para que te hagas una idea, bueno, yo es que hice especialización en inteligencia artificial y justo con Ericsson estuve haciendo un proyecto de inteligencia artificial, entonces sé exactamente cómo es, pero básicamente si lo ves a nivel de lo que es tecnológicamente es, pues, unas conexiones, es como el cerebro, ¿no? Pues hay unas bolitas que se conexionan y vas haciendo un montón de bolitas, entonces vas creando campos y esos campos les vas dando pesos, que es lo que llamamos el aprendizaje, ¿vale? Entonces, lo que hace es, con todo el histórico que tiene, pues va haciendo caminos distintos, pero no tiene esa capacidad nuestra de razonar. Con lo cual, te saca en función de lo que ha aprendido, y lo que ha aprendido son cosas de humanos. Es decir, no pueden aprender. Entonces, los textos que te sacan, ¿vale? Son cosas que al final muchas cosas salen de los SEO. De hecho, en los resultados de búsqueda, todo lo que son respuestas a preguntas, pues esas respuestas a preguntas normalmente son los SEO los que se lo han currado, ¿no? Es decir, oye, yo he hecho la pregunta, te lo he puesto además de manera estructurada a nivel de código para que entienda que Google, que es una pregunta y que es una respuesta, o sea, que parte de toda esa información sale de ahí. Yo lo que veo es un aumento de complejidad y de velocidad en el desarrollo del SEO, ¿vale? Es decir, y esto nos pasa, ¿eh? Yo antes me acuerdo, pues cuando empecé yo haciendo mi primera web, pues con 17 años, que yo me lo hacía todo, ¿sabes? Es decir, y luego que entró el mobile, ¿no? Y el responsive, y ahora entra no sé cuál. Entonces van entrando nuevas tecnologías y lo que hacen es, se suman al set de cosas que tienes que trabajar. Y a día de hoy, lo que es un poco absurdo y te va a costar es que si sigues haciendo textos desde cero, pues alguien que coja la inteligencia artificial, a lo mejor en lo que tú haces un texto, él hace 20. Ya. ¿Vale? Entonces yo lo veo como una herramienta que en SEO es muy potente. Siempre se dice que hay que tener cuidado, ¿vale? Y es verdad. Es decir, hay que tener cuidado y lo que hay que trabajar muy bien son lo que se llama los prompts, ¿no? Las indicaciones que le das, porque genera cierto contenido duplicado. Es mucho menos del que la gente se piensa, ¿eh? De hecho, ya se han hecho análisis en los que coges la herramienta, le pides no 1000 genera textos. tanto contenido duplicado, ¿no? Pues hay análisis, ¿vale? No son muy, o sea, son de gente, pero por ejemplo hay análisis que le envían 1000 textos y luego le piden 1000 veces el texto y luego analizan el Los contenido. genera... Lo saca por una herramienta de análisis de contenido duplicado, ¿vale? Como si lo hiciésemos manual. Y dan como un 80% de contenido no duplicado. Y el que está duplicado son ciertas frases, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como sabes, esto se está evolucionando y es que la inteligencia artificial puede obtener tu manera de hablar, incluso, que esto lo han sacado hace nada, ya le puedes decir, oye, que esto nosotros lo hacemos, puedes decir, oye, redáctame un texto hablando de coches de segunda mano y coge las ventajas de esta URL. Tono formal, incluso en tono formal, tono más incluso que coja la más... experiencia de una página concreta, porque te digo, si lo coge de su base de datos siempre será igual, pero si yo le digo, oye, habla de las ventajas imagínate, de Yamóvil, y para sacar las ventajas, entra a esta URL y sácalas de aquí, con lo cual ya está cogiendo la información sobre el propio concesionario y eso está transformando la salida a algo bastante difícil de que sea contenido duplicado. Muy interesante. Vale, pero hay que tener cuidado con ello. Sí. Llevamos una hora larga de conversación. Dime, si quieres, qué tendencias ves tú para 2024, ya para ir cerrando este episodio tan interesante. Pues ¿Qué prevés? Pues a ver, hemos hablado ya de ellas. Al final la inteligencia artificial que lo va a inundar todo. Esta es una. Yo diría que el tema del Web Core Vitals, es decir, de todo el tema de experiencia, velocidad y todo eso,
Google le sigue dando mucha caña y le va a seguir dando caña, Correcto. ¿vale? Y luego que esto es Google el que lo ha hecho, es decir, sabiendo que viene todo el tema de inteligencia artificial, pues está sacando como unas guías de decir, oye, está bien que utilicéis inteligencia artificial, pero hay unas ciertas normas, ¿vale? Para que nosotros en un futuro en el que exista la inteligencia artificial posicionemos, ¿vale? Y eso, Vale. y eso son 4 puntos que ellos llaman, y es que lo llaman EEAT, ¿vale? Es decir, que al final son los 4 puntos, que es, oye, siempre añade el primer punto, la primera es experiencia propia. EEAT, experiencia. EEAT. Si eso sí lo buscas, verás que está todo el mundo hablando y es Google el que lo dice, decir, oye, vale, ¿cómo te voy a considerar yo en este nuevo campo? Igual que decir, oye, yo ya sé que todo el mundo sabe comprar enlaces y escribir textos, voy a meter el Web Core Vitals. Es decir, oye, hacer la usabilidad bien. Vale. Decir, oye, va a venir la inteligencia artificial, estos son robots que no tienen personalidad y que no tienen nada, ¿cómo podemos hacer para que en un futuro nosotros digamos que esta web tiene derecho a estar posicionada y es lo correcto, ¿vale? Y decir, añadir tu experiencia propia, ¿vale? Porque el algoritmo no la va a añadir, es decir, va a coger un batiburrillo de todo, entonces tu experiencia propia, añadirla en este caso en los textos, ¿vale? Luego que seas un experto en la materia, que no es lo mismo que yo hable mañana de naranjas que no tengo ni idea, ¿vale? Pues es importante que te conviertas en un experto en la materia y que Google te vea como eso, es decir, si yo me dedico al concesionario, voy a ser un experto en ello, ¿vale? Luego tener la autoridad necesaria, que la autoridad, uno de los parámetros más importantes, como sabemos, pues es todo el tema de los enlaces, ¿vale? Y que el contenido sea preciso y actualizado. Esto es que tengas autoridad. Es decir, yo tengo autoridad para decir esto, ¿por qué? Porque lo he dicho hoy, no lo he dicho hace 3 años, porque soy preciso en lo que estoy explicando, es decir, no es una IA vaga que me pone texto por poner. Es decir, oye, lo que estoy hablando le quiero dar justo la respuesta al usuario y ser preciso. Y luego la confianza, ¿vale? Es decir, que el usuario pueda confiar en esa web. Y ahí lo que te digo, hay muchas cosas nebulosas que incluso Google todavía no aplicará, pero tiene que tener una confianza en el que el portal no está cogiendo los textos y está generando 1000 textos al día de inteligencia artificial para rellenar y posicionar. Vale. Y esto es el futuro, es decir, el futuro que Google y todos nos planteamos está en torno a la inteligencia artificial. Por suerte o por desgracia. Vale. Mucha gente ve que se le va a quitar el trabajo y no. Realmente es que tenemos que trabajar más e incorporar algo nuevo a nuestro ser. Es una tecnología muy potente, muy potente. Estamos continuamente viendo ejemplos que nos rodean y cada vez más, y también en automoción. Sí, sí. Bueno, vamos a terminar. ¿Tienes algún tema así que...? No, yo creo... Tengo más preguntas, pero... Sí. No me da. Pero de cara a lo que es próximas temáticas en automoción y en digital, ¿de qué tema te gustaría que se abordase con más profundidad? Me imagino inteligencia artificial, pero eso ya irá saliendo por propia dinámica de los temas. ¿Pero hay algún tema que te gustaría que se tratase en el podcast, que eches de menos o que te gustaría que se hablase más de qué? Jolí, pues buena pregunta. A mí, sobre todo, lo que todavía me sigue costando a los clientes hacer ver es todo el tema de la medición. Eso es algo que nunca va a estar perfecto. Yeah. ¿Vale? Pero a nivel de que sean capaces de medir y de entender lo que funciona y lo que no, y como agencia para mí es una frustración. Es decir, que yo me meto en los CRMs de los clientes, intento sacar esa información y es súper complicado. Es súper complicado. Entonces eso yo creo que es uno de los temas que todavía tenemos pendientes y que es súper importante en el sentido en que cada vez aparecen más tecnologías, cada vez hay más competencia, cada vez se hacen las cosas mejor. Y si no tienes una medición de saber dónde meter el dinero, qué está funcionando y ¿Por qué te refieres a una de las cosas que más se mide, que es el control de la atribución, que es tú porque has vendido este coche o de dónde has tenido este lead o de dónde has tenido esta venta, en función del esfuerzo que has hecho en la parte digital? Exactamente, ya no solo la parte digital, sino yo te doy... No, en general. Ya simplemente... Si alguien viene por la puerta, ¿por qué ha venido? Exactamente, y ya simplemente con que esto es un poco dentro de la analítica, lo que más me frustra es que es un lead o que no. Es decir, todo el mundo siempre está obsesionado con medir el formulario, que es lo que se puede medir porque tienes un nombre y un teléfono. Un nombre, un teléfono y un coche. Entonces es como algo... Y un coche de interés. Normalmente como algo medido, ¿no? Y entonces eso tú puedes coger ese dato, llevarlo al director y el director nunca te va a decir esto es una mierda. Pero en cambio todo el tema de los teléfonos, WhatsApp, la gente que se desplaza al concesionario, entonces muchas veces anulamos nosotros campañas porque dicen que no funciona porque no reciben formularios. Digo, bueno, ¿y todo lo demás?
Es decir, alguien lo ha medido, pues todo eso no es perfecto, ¿eh? Nunca se va a poder medir y no hay soluciones ni tecnología para que se haga bien. Pero yo creo que eso es uno de los bastiones más importantes, que cuanto más vamos avanzando, más tecnológicamente avanzados se nos plantean pues todas las herramientas, más importante es que esta medición la tengamos en cuenta para ver dónde estamos metiendo el dinero y dónde hacer fuerza. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo. Al que le haya parecido demasiado denso, lo sentimos mucho, pero merecía la pena tratar. Yo creo que hemos tratado temas muy, muy interesantes a quien se dedique al marketing digital en automoción y seguramente en otros sectores, pero en automoción sin duda, porque eres probablemente una de las personas que más años lleva seguidos en el mismo sector machacando el tema del SEO y se nota, Alexis. Pues Alexis Sánchez, CEO de 20Lab, muchísimas gracias por haber venido y por todo lo que has compartido. También por los consejos que has dado muchísimas pistas. Esa parte bórrala. Corten. No, pero yo creo que muy generoso por tu parte y seguro que eso, el karma vuelve. El buen karma vuelve. El malo no lo sé, pero el bueno está casi científicamente demostrado. Así que muchas gracias por haber participado en el podcast de Inventario Pro. Buenos días, chao. Hasta luego y hasta a todos vosotros, a todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.